Estimado señor secretario, don Emilio Chuaifet Chamor, es un gusto saludarlo nuevamente en el Senado de la República. Un reciente ensayo publicado en la revista Nexos de Joaquín Villalobos, intitulado El infierno al sur de México, señala que en poco más de medio siglo los centroamericanos, El Salvador, Nicaragua, Honduras principalmente, han sufrido 12 golpes de Estado, una revolución, 4 guerras, un genocidio, una invasión estadounidense, 18 huracanes y tormentas tropicales y 8 terremotos. Con la llegada de la paz y la democracia, sus economías han comenzado a basarse en la exportación de personas y en la recepción de remesas. Lo anterior ha generado más refugiados que los ocasionados por las guerras y los desastres naturales. Más de 6 millones de nacionales de esos 3 países, que representan el 13% de la población de la región, ha cruzado por México para llegar a los Estados Unidos. En este contexto, estalló la crisis humanitaria provocada por la huida de decenas de miles de niños, como una señal de que estos países están tocando fondo. La desintegración de familias y comunidades ha generado una delincuencia implacable y feroz que domina los barrios pobres, colocando a la gente ante la disyuntiva de huir o morir. ¿Por qué señalo lo anterior, señor secretario? Porque México se enfilaba de manera pronunciada a una situación de esa naturaleza. Por fortuna, se quiera o no, en México, con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, hemos logrado detener esta pendiente, impulsando el cambio estructural de nuestra nación, que más temprano que tarde nos hará un país más próspero, seguro y con más oportunidades para todos. No reconocerlo es un acto de mezquindad. Dentro de este cambio estructural con reformas de gran calado, está la reforma educativa. En el segundo informe del presidente dijo: la mayor contribución que puede hacer un país en favor de sus niños y jóvenes es brindarles las herramientas y conocimientos necesarios para abrirse camino y triunfar en la vida. Por ello, era inaplazable transformar la educación en México. En ese sentido, el programa México Cultura para la Armonía ha sido una estrategia de gran apoyo a los programas nacionales para la prevención social de la violencia y la delincuencia. Así, los proyectos culturales constituyen instrumentos indispensables para la atención y desarrollo de comunidades que presentan mayores problemáticas en el tejido social. Los avances son significativos, ya se han hecho mención aquí. Sin embargo, vale la pena puntualizar estos, donde destaca un nuevo Sistema Nacional de Evaluación, censos de escuelas, maestros y alumnos con acceso abierto a toda la ciudadanía, nuevos programas, etcétera, etcétera. No obstante, señor secretario, es fundamental atender la trascendencia de la reforma educativa y los pasos que se están dando para consolidar un sistema educativo acorde con la nueva realidad que México está construyendo para el futuro, o como usted mismo lo ha señalado en su intervención. La reforma educativa es área de perseverancia y apertura, no de dislocamiento e intolerancia, de acuerdo y disenso, de crítica dura y propositiva, de debate, pero no de aniquilamiento, de abolición del paternalismo y de viejas prácticas autoritarias para dar surgimiento a un cambio en el que se aprenda a aprender y a convivir. Lo anterior tiene que ver con una nueva cultura social y democrática, donde los jóvenes se formen en un sentido de defensa de identidad, de sus valores y de su sentido de pertenencia, o como lo describe Fernando Savater. Y lo señalo porque es un gran pedagogo y un gran ideólogo iberoamericano, pero sobre todo porque ha tenido importantes charlas también con el señor secretario de Educación. La educación es una necesidad social y democrática
no un proyecto meramente familiar. Y eso es lo que deben financiar los fondos públicos y la escuela de todos. La pregunta, señor secretario, que le formulo es si estos coletazos del huevo de la serpiente, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, etcétera, que por desgracia todavía permean en nuestro país, que sin duda obstaculizan la marcha ascendente de la República, es posible combatirla con esta nueva cultura educativa que desde la SEP se viene impulsando y que no hay la menor duda de que la educación es un pivote importante para la transición política y para el desarrollo de los países que aspiran a tener una mejoría en todos los sentidos. Le agradezco muchísimo su respuesta y quisiera aprovechar para una reflexión solamente. Es en torno a que mucho se ha hablado de la posibilidad de dotar de un régimen de legalidad y legitimidad al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Si debe de ser una secretaría, entre otras ideas. Me gustaría conocer su punto de vista porque hay varias iniciativas en torno a cómo podríamos darle una mayor relevancia al tema de la cultura en nuestro país. Y hablando de lo que usted nos comentaba, señor secretario, del federalismo cooperativo o de la fuerza transformadora de la educación que señala el presidente Peña. Hay un rubro que nos interesa demasiado y que se ha hecho alusión aquí, pero sobre todo el de las escuelas tecnológicas agropecuarias. En este año de ejercicio fiscal logramos poner un recurso para infraestructura educativa, son 100 millones, son insuficientes. Pero ojalá que en el fondo concursable, que creció de 1.300 millones a 2.000 millones de 2013 a 2014, pudiéramos también impulsar a las escuelas tecnológicas agropecuarias que, al igual que las normales, están en condiciones muy complicadas, y ojalá que con su intervención pudiera destinarse mayores recursos y atención, porque hoy se están reforzando los telebachilleratos y nosotros consideramos que los alumnos de las escuelas tecnológicas agropecuarias, tanto de secundarias como de centros de bachilleratos tecnológicos, son muy importantes para la formación de las nuevas generaciones, hijos de campesinos, y que implica propiamente la alternativa para impulsar una reforma en nuestro país del campo. Muchas gracias por sus respuestas.